Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este video, esta vez vamos a hablar de la masonería. Y bueno, yo quisiera hablarte de dos catedráticos. Uno de ellos está en España, es el catedrático Alberto Bárcena, y él ha escrito bastante respecto a la masonería, es un tema que tiene bastante estudiado. Y bueno, yo te invito a leer este libro, pero no es lo único que te invito, él tiene bastantes ponencias, bastantes conferencias donde él explica de cabo a rabo este tema, ¿no? El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago. Vamos, no engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, aunque eso es un distingo en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, es decir, es una deidad o una criatura positiva, y esto lo sostienen a partir de ciertos grados claramente. Bueno, pues en ese grado el iniciado va con una venda en los ojos que se le quita al llegar delante de Baphomet, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho. Y luego ya pide que brille la luz de Baphomet, la cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, es la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo. Esa opción, que consiste en pisar la cruz o vejarla de distintas formas para elegir finalmente la luz de Baphomet. En una de las órdenes Illuminati masónicas, lo que se dice también en la iniciación de uno de los grados es: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, la cristiana, salga del mundo, brille la luz de Baphomet. O sea que hay una clara elección en el candidato entre Cristo o Lucifer. Le llamen como quieran o lo quieran presentar como se quiera, sabemos quién es Lucifer, por más que le quieran revestir de toda esa vestidura de luz, sabiduría, amistad con el hombre, es quien le guía en el proceso iniciático. Un amigo sacerdote, cuando se lo conté, me dijo: esto es una clara consagración al demonio en el que se inicia en ese grado. Y por eso algunas obediencias, bueno, algunas logias, concretamente la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, solo admite masones que hayan pasado ya de este ritual, del grado 30 en adelante, que ya han pasado por esto, por esta consagración. Insisto que es uno de los dos ritos mayoritarios, el rito escocés antiguo y aceptado, uno de los dos mayoritarios a nivel mundial. En mi libro sobre la masonería lo reproduzco, este episodio, con las palabras exactas, en los rituales que tienen que ver con Baphomet y con la humillación de la cruz cristiana. Esto es lo que hay, todo lo que tiene de diabólico la masonería en sus rituales. Diabólico, sí, vamos a hablar con claridad, porque el luciferino es como entrar en la trampa de un ser benévolo que hubiéramos desconocido en su verdadera dimensión. Es diabólico, Lucifer, claro que es diabólico. Por eso, cuando hablábamos hace unos minutos de Abad Gallardo, directamente le hice la pregunta: ¿en qué grado supiste que servíais a Lucifer? Lo pensó unos segundos y me contestó: en el primero. Él pertenecía a derecho humano, una obediencia masónica mixta, es decir, de hombres y mujeres, que es de las obediencias donde algunos dirigentes han reconocido más fácilmente esa adoración luciferina. Y bueno, también quisiera hacerte saber, bueno, como bien sabemos aquí en México, la masonería ha tenido
un papel constante en la política mexicana, constante. Y obviamente la influencia del país vecino, de Estados Unidos, ¿verdad? Donde también se encuentran las logias que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pues tienen gran poder para controlar la política. Se han infiltrado en las democracias, ¿verdad? Por medio de la masonería, su brazo derecho la masonería, su brazo izquierdo el comunismo. ¿Cuál es el punto de esto? Se infiltran en las instituciones para tomar el control de acuerdo a sus creencias. Entonces, muchas veces se nos habla como que vivimos en un país muy laico, pero precisamente es el discurso que ellos traen, ¿no? Hacerte pensar que vives en un país libre donde tú decides. Sin embargo, puede ser que te des cuenta que probablemente estás siguiendo obediencias de creencias que a lo mejor no son las tuyas, pero que se han impuesto de una manera muy sutil para que pensemos que nosotros las estamos eligiendo cuando en realidad es una imposición ideológica. Algo que leí en un libro que también como que me abrió mucho la mente, decía, si quieres darte cuenta qué tanto influye la masonería en tu país, fíjate qué tanto ha avanzado la legalización del divorcio, porque así empezaron, destruyendo la familia. Fíjate qué tanto ha avanzado la legalización del aborto. Fíjate qué tanto ha avanzado la legalización de la ideología de género. Fíjate qué tanto han avanzado los derechos sexuales reproductivos. Y de hecho, el catedrático Alberto Bárcena nos dice que en Naciones Unidas más del 60% está invadido de masonería. ¿Y por qué? Porque desde los inicios de Naciones Unidas se estableció por parte de los fundadores, esta gente muy poderosa, desde los Rothschild, desde los Rockefeller, francomasones y masones. Los Rockefeller, de acuerdo a distintos libros que los describen, como Cristina Martín Jiménez, ¿verdad? En su libro de Los Amos del Mundo están al acecho, y también Alberto Bárcena nos hacen referencia a que la secta de los Rockefeller, su logia, es de las más satánicas, porque para ingresar a ella tienen que tener el grado 33. Entonces, quiere decir que ya cumplieron con bastantes compromisos para merecer estar ahí. ¿Y de qué se tratan estos compromisos? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? De la destrucción y devaluación de la dignidad del ser humano. Porque todas las logias masónicas van directamente de golpe en contra de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica y el cristianismo reconocen la dignidad del ser humano, que es tal, es tan alta, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y porque Cristo se hizo hombre para salvar a los hombres, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Esta doctrina choca frontalmente con la masonería. ¿Por qué? La masonería no inicia en 1717, antes ya sus bases están en los Rosacruces, entonces ese compromiso que tenían de dejar el mundo como antes de Adán. Esto quiere decir desdibujar todo lo especial que tiene el ser humano. Y entonces ningunear al ser humano, hacer de él un producto cosificable, desechable, esclavizante, un producto de venta y compra. Obviamente, los iniciados en la masonería, pues desconocerán muchas cosas de estas, pero entre más grados van subiendo, pues más se van comprometiendo, ya no dan marcha atrás a menos de que se topen con una gran conversión, ¿no? Que realmente, pues eso es solamente gracia de Dios. La iglesia no acepta la masonería porque es una obediencia ciega a intereses ocultos de sus integrantes e incluso pisotea y destruye la soberanía de las naciones y la libertad de los estados, como tanto lo advirtieron otros papas en otro tiempo. Como ya sabemos, desde 1800, desde 1900, la masonería ha tratado de infiltrar la iglesia, no han cesado en ello. Uno de los planes que está escrito es infiltrar la iglesia para diluirla con una nueva doctrina. También recordemos a los escritores de la Carta de la Tierra, eh, como Gorbachev, uno de ellos, quien comunista decía, porque es la idea, o sea, para gobernar a todo el mundo se tiene que tener una cosmovisión comunista, someter a todos los individuos a una obediencia estatal para que pierdan su individualidad y su libertad. El problema aquí es que ellos lo hacen con caretas muy amigables o muy amistosas o muy sensibles de libertad para que el mismo subordinado escoja su esclavitud.
y al mismo tiempo se sienta libre estando sometido. Entonces, bueno, Gorbachov decía que la Carta de la Tierra tenía que sustituir los 10 mandamientos. Esto lo vemos escrito en el libro de Monseñor Juan Claudio Sanauja, tanto en el de Poder Global y Religión Universal, que fue su último libro, como anteriormente y desde hace muchos años antes, él ya lo definía en su libro de El Desarrollo Sustentable. Lo que viene a proponer la masonería como uno de sus últimos puntos es una religión global, una religión que sea, como nos decía el obispo Giacomo Biffi, él advertía que la religión global iba a ser ecologista, pacifista y ecumenista. Entonces, donde ya no haya una religión más valorada que cualquier otra, ¿no? Por eso buscan atacar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son custodiados por la doctrina cristiana como la ley de Dios. Y sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todo tu ser, con todo tu ser. Y el poner a Dios por encima de todas las cosas, entonces pone al Estado en segundo término, o en tercero, o en cuarto, o en quinto si es necesario, porque hay que obedecer primero la ley de Dios. Entonces el segundo mandato es, no jurarás el nombre de Dios en vano. Es decir, que no abdicaremos de nuestra fe, santificarás las fiestas, eh, ahí está el culto a Dios por encima de todo vicio, de todo capricho y de todo placer. Ahí está el mandato de Dios. Y cualquier, o sea, es decir, por encima del food, por encima de toda entretención social, primero honrar a Dios dándole culto el día del Señor, ¿no? El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es importantísimo también, porque es el primero que va directo al prójimo, ¿no? Y el prójimo son nuestros padres. Entonces, en la medida en la que nosotros honramos a nuestros padres, estamos obedeciendo una autoridad que viene inmediatamente después de Dios. Es decir, después de Dios sigue la obediencia a nuestros padres y esa la quiere el Estado. Por eso no le gusta. Entonces no le gusta que tengas a Dios sobre todas las cosas, porque no te puede entretener con cualquier entretenimiento profano, porque tu corazón le pertenece a Dios. Entonces quiere arrebatarte, porque quiere tu dinero, porque quiere de ti un producto de consumo y de venta. Y también el hecho de que obedezcas a Dios, es decir, toda la doctrina que se va pasando de padres a hijos, no la quiere el Estado. Entonces, por eso este gobierno mundial estatista quiere arrancar la obediencia a padre y madre, porque ellos, por natura, lo más instintivo es que te amen y te defiendan. Si los animales defienden a sus crías, con mayor razón el ser humano que tiene voluntad, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, busca proteger a sus hijos por encima de su propia vida. Entonces, ellos van a ver lo que es mejor para ti en la mayoría de los casos con conciencia y siempre y cuando tengan una conciencia bien formada. Ya vemos los demás, no matarás, no robarás, entonces no puedes abortar, no robarás, no puedes hacer estafas y usura, ¿verdad? Entonces ahí como que se les detienen sus planes con los que han estado avanzando. No mentirás, la difamación que tanto usan para desprestigiar y seguir avanzando sus planes masónicos, no no consentirás pensamientos impuros, ¿verdad? Como, ¿por qué? Porque el dominio de ti mismo y vivir en castidad, la soberanía de un pueblo empieza con la soberanía de sus individuos. Y si un individuo no es capaz de dominar sus desenfrenos, es una veleta que lleva el viento y entonces es un ser manipulable, como las masas, porque se rinde a sus instintos y entonces vive obedeciendo lo que le genere placer. Y entre más espectáculo y entre más atracciones te den, ahí va a ir, como una oveja. Ahí va a ir cegado, ¿verdad? Con el afán de recibir esas dosis de placer que le genere lo que ve, lo que escucha, sometido a sus sentidos por encima de la voluntad de Dios. Es lo que quiere la masonería y es lo que no quiere Dios. Dios quiere que te gobiernes a ti mismo, que seas señor y dueño de tu vida y de todo lo que tú eres, de todo lo que tú estás constituido. Porque así, siendo dueño de ti, puedes entregarle este señorío a Dios. Y ofrecer toda tu voluntad a Dios. Esa es la vida del cristiano, el señorío de Jesús en nuestra vida, porque cuando Cristo toma el centro, todo toma su lugar. Sin Cristo no se puede vivir un señorío ni un gobierno de nosotros mismos. Eso es lo que quiere la masonería, gobernarte a ti. Y bueno, son dos luchas, ¿verdad? Del bien y el mal, del bien y el mal.
y es una lucha que tenemos porque estamos heridos por la concupiscencia y tendemos al mal, pero es más fuerte el que llevamos dentro, que es el Espíritu Santo por el bautismo, que el que está fuera de nosotros. Es más fuerte el poder de Dios si nosotros vivimos en un estado de gracia. Entonces, bueno, no consentirás pensamientos impuros, ¿verdad? O sea, que el dominio de tu mente también la tenga Dios. Eh, no desearás a la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas del otro. Si te fijas la manera en la que ha corrompido la masonería a las obras de buena voluntad, a iglesias, a partidos, ha sido por medio del dinero. No, no desearás los bienes del otro. Y a partir de la corrupción, ya una vez corrompido, entonces viene el escándalo, ¿verdad? Y entonces ya la persona cuando ha caído en la corrupción ya no es libre porque está atada a su prestigio, entonces depende de ellos, depende de los que saben que robó para que no lo denuncien públicamente. Entonces ya se convierte en un esclavo. Entonces viene la difamación, el escándalo y es otra herramienta para tener a la persona sometida. Entonces, ¿quién es el que es libre ante este mundo tiránico, global, totalitario, ideológico, con el que nos quieren dominar, no solamente en mente, sino también en espíritu, sino también hasta debajo de la piel? Es libre el que obedece a Dios por encima de todas las cosas. Es libre el que no se deja llevar por miedos que ellos mismos generan. Es decir, ya en el libro de Cristina Martín Jiménez de Los Amos del Mundo, ahí nos explica cómo desde los tiempos de los 60 ya tenían planeado cómo someter a las masas sin la necesidad de la guerra. Y decían ahí por medio de enfermedades, por medio de invasiones ovnis, por medio de invasiones extraterrestres, por medio de catástrofes climáticas, ¿verdad? Entonces ya veían cómo planear eso para generar el miedo en las masas y que la gente por el miedo, también hay otro libro muy bueno que se llama, ay, que, que ahí describe mucho, bueno, todos estos discursos de Kissinger, de Rockefeller, cómo ellos siempre vieron a bien a China, China de Mao, que era como el prototipo para el nivel global, para controlar el mundo por medio del comunismo. Precisamente ahí Cristina Martín Jiménez nos describe cómo en el informe Iron Mountain, los Rockefeller prestaron sus instalaciones para que en los tiempos de John F. Kennedy empezaran a estudiar todas estas variables de cómo someter a la sociedad sin necesidad de guerra, porque la guerra ya era mal vista. Sabemos que detrás de la guerra están los intereses, pues desde siempre ellos mismos nunca pierden. Nuestros poderosos venden las armas, quieren adueñarse de los recursos naturales de las naciones, dan golpes de Estado, generan guerrillas, la venta de la droga. ¿Por qué? Porque una sociedad viciosa es débil. Entonces, ¿a quién le temen? Al casto, al justo, al recto, al que rechaza el soborno, dice la palabra de Dios. Es decir, a la persona recta no la pueden quitar porque va a soportar la difamación, va a soportar, va a negarse a ser corrompido y entonces siempre terminan matándole o quitándole del camino. Es el destino de los hijos de Dios, porque a este mundo venimos nada más de paso. Entonces, tarde o temprano a todos se nos llegará la hora porque lo que hicieron con el árbol que es Cristo, pues no nos espera algo distinto. Y dice la palabra de Dios, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba y seremos probados. Pero la salida de este mundo no es fácil precisamente porque es un camino para llegar a la vida eterna, a la patria celestial, porque por nuestra propia libertad decidimos mal y este es un segundo chance para hacer las cosas bien y librar el mal. Yo aquí te quiero compartir esta publicación que hice hace poco, porque quiero que veas que lo que dicen estos catedráticos tiene mucho sentido. Es decir, el primero es Alberto Bárcena, que tiene muy estudiada la masonería, y el segundo es Rodrigo Iván, que él, bueno, no solo es catedrático, sino que ya lleva bastante tiempo estudiando todo este tema político, ¿verdad? Como, pues lamentablemente, por medio de Naciones Unidas se ha infiltrado por medio de créditos que extorsionan a las naciones y que les obligan a ir bajando todas estas ideologías por medio de la ley. Entonces, mira, pero antes te quiero compartir esta pintura, porque si te fijas, toda la difamación durante la historia contra la Iglesia Católica es orquestada por estos mismos medios, de estos mismos magnates. Y de fondo, ellos siempre tuvieron una creencia, ¿sabes? Es decir, te venden el punto de que eres muy liberal, etcétera, pero te están engañando para que asumas
sus creencias. Es decir, no vives en un mundo tan laico, sino que estás sumergido de creencias que no escogiste. El ser católico cristiano es algo que tú escoges y el que quiere se convierte y el que quiere se bautiza, pero nadie te está obligando. Sin embargo, se te acepta a vivir en una sociedad, en una civilización que genera tantos beneficios por sus creencias y su solidez en la doctrina, lo que es justo, lo que es recto, lo que es verdadero, generan un estado de derecho vivible, vivible, donde los ateos pueden vivir libres y felices y han vivido así durante milenios. Entonces, por eso es un estado que se defendía porque se tenía conocimiento del valor de la justicia, pero ahora ya estamos en un punto donde está tan pervertido que es justo, que es verdadero y que es bueno, que hace falta recordarlo, ¿verdad? Porque ahora se dice que justicia es matar a un individuo por la devaluación que han logrado los masones del ser humano. Es decir, en el Salmo 8 podemos reconocer cómo la cosmovisión judio-cristiana respeta de tal forma al ser humano que dice, gracias Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Y bueno, es todo una oración de alabanza y de gratitud a Dios Padre, porque se reconoce que el ser humano es lo más especial de la creación, pero recordemos, los masones quieren dejar la tierra como antes de Adán, entonces quieren quitarle eso especial para someterlo. Y son los planes del nuevo orden mundial, es decir, devaluar al ser humano de tal forma que se pueda abortar, tirar a la basura, torturar, que es lo que es el aborto, la desaparición de seres humanos y tortura, y la experimentación con ellos, con los embriones. También la venta de vientres de alquiler, comerciar con seres humanos, esterilizar a los seres humanos, todo va en contra de la ley de Dios. Es decir, Dios quiso venir por medio de una familia, ellos no quieren que haya familia, quieren vender los bebés. Y hay granjas humanas, y hay granjas de seres humanos. Luego también, este, honra a tu padre y a tu madre. No, ellos quieren adoctrinar a los niños por encima de los papás y quieren quitar ese derecho de que los padres eduquen a sus hijos, que no tengas Dios, que tu Dios sea la Pachamama y que te sometas a la creación y que los animales estén por encima de ti y que tú te reconozcas un parásito de la tierra. Eso va totalmente en contra porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda. Es decir, Dios Padre, el creador de todas las almas, envió a su Hijo para salvarnos de la muerte eterna, del suplicio eterno, del infierno, por nuestra libertad mal empleada, pero por haber sido tentados por el demonio, entonces viene Cristo a darnos una opción de decir, delante de ti pongo el bien y el mal, elige, elige. Entonces, para elegir se requiere un esfuerzo para entrar en la puerta angosta y ese esfuerzo es seguir la ley de Dios, que se reduce en los dos mandamientos que Cristo nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley y los profetas. Y si vemos los tres primeros mandamientos, es amar a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificar a las fiestas, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, todos los demás, donde viene descrito cómo es amar al prójimo. Entonces, ¿quién cumple estos dos o estos 10? Entonces, entra a la vida eterna, pero si no, entonces quedamos fuera por decisión propia de todos los días. Entendiendo un poco esto, yo te invito a que contemples cómo se ha manifestado por medio de la cultura, por medio de la música, por medio de las películas desde hace mucho la masonería, porque es un hecho de que ha existido. Hasta lo vemos plasmado en las obras, por ejemplo, en la novela de El Conde de Montecristo, ve de qué año está escrita, ¿no? Y ahí viene descrita algunos bosquejillos de la masonería, ¿no? De sus lenguajes ocultos, etcétera. Pero es una realidad. Simplemente, mira, aquí te voy a compartir esta pintura es una publicación que yo hice la otra vez que fui, que estaba en la Ciudad de México. Bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura del Palacio de Bellas Artes y bueno, eh, me gusta entrar, ¿no? Pero me quedé viendo esta pintura y me llamó la atención su contenido y te voy a poner lo que yo escribí en la publicación de Facebook después de que la vi. Porque después de leer ciertas cosas, empiezas a ver el mundo distinto y ya no puedes ver igual, sino que ves el lenguaje. Y después me enteré que, mira, es esta pintura de Diego Rivera. Y ciertamente, el solo de ver la pintura ya me hizo pensar muchas cosas que han pasado, ¿no?
Dice, esta es mi publicación de Facebook. Este mural está en Bellas Artes, lo pintó Diego Rivera, quien fue miembro de la masonería. Su pintura revela tan claramente el plan para destruir y controlar a la humanidad. Y es que no le faltó nada. Como dice el historiador Alberto Bárcena, toda revolución ha sido planeada en logias masónicas. Aquí lo confirma la pintura. Por un lado, el marxismo, dice el cartel, el movimiento obrero mundial. Y luego también vemos la destrucción del nacionalismo, ¿verdad? La teoría de la evolución, que quiere decir la negación del alma, porque que busca afirmar que el ser humano es como un animal y no, tenemos alma. Somos seres humanos racionales, que eso nos da libertad, voluntad, conciencia. Somos distintos a los animales. La adoración al hombre en el centro, pero hay dos humanismos, el humanismo masónico y el humanismo cristiano, que difieren mucho. Uno reconoce la dignidad del ser humano y el otro quiere liberarlo, así empezaron liberarlo de la ley de Dios, ¿no? Para después irlo devaluando y ahora estamos en la etapa del superhombre, que es el transhumanismo, que quieren hacer del hombre, hacer su propia creación. Y volvemos a la primera tentación de Génesis, que decía Satanás que coman el fruto. Lo que no les dijo Yahvé es que serán como dioses si comen del fruto, ¿no? Entonces es la misma tentación del demonio, y seréis como dioses. O sea, libérate de todo lo que te ata a esta naturaleza limitada, ¿no? Y vemos cómo Cristo abrazó todas nuestras limitaciones y nuestras fragilidades para enseñarnos el camino a la vida eterna. Y aquí se nos invita a renuncia a todo lo que te hace imperfecto, a todo lo que te hace dependiente, a todo lo que te invita a la humildad, no, no, o sea, sé tú tu propio Dios, ¿no? Vemos también cómo el control de la tecnología para dominar a las masas. eh, Le puse aquí, qué simpático me parece que los soldados de la izquierda traigan máscaras contra la peste. Control de los astros, del espacio, de la naturaleza, de la vida, del cosmos. Ah, claro, Lenin tenía que aparecer ahí. El bebé besando al simio, ¿te fijas? El bebé besando al simio, eso es muy darwinista. O sea, eso es eh, lo que quiere, lo que quiere toda esta Carta de la Tierra, ¿verdad? Lo que quiere Naciones Unidas, y que nos sometamos a las criaturas, a los animales por encima. Cuando Dios le dijo a Adán que les pusiera nombre y le puso toda la tierra para que la administrara, no para que la destruyera, pero tampoco para que la adorara, sino que para que él fuera el administrador, y cuando Dios le pidiera cuentas, le diera cuentas, y Dios iba a juzgar qué tanto bien o mal habría hecho. Ah, te decía que el beso del bebé al simio pareciera una adoración o una denigración al ser humano. Para ellos el hombre es su Dios, o mejor dicho, según ellos, Lucifer, el que les da la luz. Ah, esto también nos lo explica muy bien Alberto Bárcena, ¿verdad? Porque dice que para los masones Dios es el malo, porque quiere sacrificio de la persona, ¿no? Y no luz bella, viene a darnos la luz para disfrutar los placeres, y quieren quitarnos de la esclavitud de ese Dios que nos quiere oprimidos. Obviamente esto es un absurdo porque Satanás es criatura al igual que nosotros, y Dios es el dueño de todas las cosas, el hacedor de todo lo creado, el padre de los espíritus. Y si no fuera por él y por su aliento no existiríamos. Si él quisiera nos apachurraba en este mismo momento como insectos y borraba nuestra existencia cuando quisiera. Pero no lo hace porque nos ama y porque quiso que existiéramos en este tiempo y en este espacio por su infinito amor. Entonces, el capricho de querer mandar sobre una vida que tú no creaste, sobre un cuerpo que tú no te diste, sobre todo lo que tú eres, es soberbio, y es lo que es Satanás, soberbio, no serviré. Bueno, entonces, esto nos lo explica muy bien el catedrático Alberto Bárcena, ¿verdad? Que para los masones Lucifer es el que da la luz, ¿verdad? O sea, porque para ellos se supone, ellos siguen la cábala y se supone que en las Sagradas Escrituras hay otro mensaje oculto para los iluminados, cosa que, como nos dice Alberto Bárcena, no es cierto, porque Jesús dijo, yo te alabo, Padre, porque has revelado esto a los sencillos y a aquellos a los que tú le has querido revelar. Cristo vino por los pecadores, y aquel que recibe con humildad y, y apertura su mensaje de salvación y con amor, y se esfuerza por entrar en la puerta angosta, es el que entrará
a la vida eterna. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la estética degollada, ¿verdad? Es algo que yo también percibo en esta obra. La guerra, ¿verdad? La constante guerra. Aquí vemos las mujeres en lucha. No, bueno, hasta la energía eólica. eh, no porque sea mala la energía eólica, ¿no? Pero vemos cómo ensalzan el progreso, pero no importa de qué se trate. O sea, aquí ellos son los que te van a decir qué es progreso. Y bueno, yo te invito a que leas el libro de Neoentes de Miklos Lukács, donde nos invita a reflexionar todos los avances tecnológicos y científicos que se han hecho, que están pisoteando al ser humano y tratándolo como una materia, una masa X, y nos invita a decir, bueno, esto es progreso, o sea, se están creando criaturas híbridas y quién los detiene, ¿no? O sea, y esto va contra el plan de Dios. Haciendo referencia a cuándo fue pintado este cuadro, ¿no? O sea, cómo enaltecían toda ciencia y siguen enalteciéndola. Vemos en esas sectas de Tom Cruise y bueno, todas esas que idolatran el cientificismo, ¿no? Que es, la iglesia siempre ha reconocido la ciencia como una rama que hay que estudiarse porque la ciencia nos ayuda a ver la mano de Dios detrás de sus obras, ¿no? Y nos ayuda, y es necesario estudiarla para comprender y servir mejor al ser humano por medio de la ciencia, pero el cientificismo pisotea todo ser humano con tal de saber, saber por saber, con una soberbia por eso buscan devaluar al ser humano, porque si no, no pueden usarlo como cosa, no pueden venderlo, no pueden cosificarlo, no pueden, quieren ir más allá del plan de Dios, ¿verdad? Se les hace poca cosa la familia, se les hace poca cosa el amor, se les hace poca cosa las virtudes, porque para ser virtuoso hay que esforzarse. Y no, ellos quieren todo así como los placeres de la carne y no quieren ningún juicio moral. Para ellos su moralidad es que vivas como un esclavo de tus apetitos y placeres para que les consumas y ellos te consuman a su vez. Bueno, entonces aquí vemos, ¿verdad? La mano invisible que lo controla porque siempre viven bajo las sombras, bajo la secrecía y es así que van obedeciendo ciegamente a amos que les destruyen también a ellos, porque no pasan de ser como una ficha más de peón, ¿no? Siguiendo un plan, es una creencia ciega. Entonces, por eso yo te invito a que reflexiones, porque se critica mucho, no, que la doctrina cristiana no nos someta, pero la doctrina cristiana te hace libre para decidir, te hace libre para trabajar, te hace libre para tener, porque el mundo es para que lo administres, te hace libre para tener propiedad privada y a ellos les molesta a la familia porque no quieren que haya propiedad privada, ellos quieren ser dueños de todo, hasta de ti. Lado derecho y izquierdo forma parte de la misma pintura. Es decir, ellos están en las derechas y en las izquierdas, porque ellos, es su plan, infiltrarse por la derecha con la masonería y por la izquierda con el comunismo para tomar el control de las democracias. Previo a las democracias, pues tuvieron que tumbar las coronas, ¿verdad? Que tenían toda una cosmovisión cristiana. Independientemente, siempre ha habido injusticia, siempre ha habido, pero mil veces preferible un justo rey que una democracia que mata, asesina a miles y miles y miles cada año con vicios, con violencia, con narco, son narcoestados, pero la gente feliz porque va a votar un tirano. Izquierda y derecha son las caras de la misma moneda, mientras se respete la ley de Dios, es decir, el decálogo, hay justicia, hay verdad. Analízalo, profundízalo. Pero quien va contra estos 10 mandamientos, que son la sabiduría y la ley de Dios, entonces va contra el plan de Dios. Esté en las derechas o en las izquierdas. Quien abdique de defender la dignidad humana, entonces está obedeciendo a logias masónicas, sea parte de ellas o no. Entonces, para que no te pierdas entre izquierdas y derechas mientras se respete y se defienda el bien, la justicia, la paz, la verdad, la libertad, la dignidad del ser humano, la vida, la vida, la familia, la propiedad privada, entonces está obedeciendo directa o indirectamente el decálogo, los 10 mandamientos. No se trata de satanizar a todo mundo, o sea, es que al estar infiltrada la masonería puedes encontrártela en todas partes. El plan es controlar el globo. Entonces así no te pierdes y dejas de estar juzgando a todas las personas de derecha o de izquierda en la misma bolsa.
todos son así, todos son... No, estamos viviendo un mundo donde se está buscando un control global y hace mucho que están infiltrados en muchos lados y no van a dejar, tienen mucho poder, muchísimo poder desde hace mucho. Esto es un plan que no improvisaron, que llevan años. Esta Agenda 2030 no salió de la noche a la mañana, lleva años planeándose y van cumpliendo con los compromisos de Naciones Unidas, entonces van perfilando al mundo para que cada vez solitos las mismas naciones, por medio de esta coerción económica, vayan doblegando su soberanía y terminemos todos obedeciendo los mandatos de las logias. Entonces yo no había prestado atención a esta pintura hasta ese día, ¿no? Como que empecé a ver todos los signos y dije, y luego vi las otras pinturas con cuadros, ¿verdad? Las piedras cúbicas de la masonería, las cuerdas, todo eso que les caracteriza. Sin embargo, también hay otra pintura que también llamó mucho mi atención, que es la de, esa no es de Diego Rivera, pero es de la democracia. Y veo una democracia, parece travestida, ¿sabes? Se titula La Nueva Democracia. El chiste se cuenta solo. Se supone que esta pintura era para los Rockefeller, ¿no? O sea, se supone que esta pintura pues se la encargó los Rockefeller a Diego Rivera, él la pintó y que no les gustó porque apareció Lenin. Pero sabemos que los Rockefeller muchas veces alabaron a el comunismo de China de Mao. Es decir, así que tú digas, uy, qué libertador. Eran los Rockefeller, no, no eran libertadores. Pero fíjate el celo, o sea, se llevaron la pintura, la trasladaron aquí, ¿no? Y es porque trae mucho del plan, trae el plan ahí. Y no solo ahí, ¿no? Vamos a ver esta película de donde sale José José, pero vemos cómo ellos son dueños de los medios de comunicación y siempre van poniendo sus perlitas, ¿no? Sus, que te van hablando de todo este lenguaje, ¿no? O sea, lo que yo te quiero dar a entender es que la adoración a la Pachamama y el ecologismo que vivimos no es casual, es dejar al mundo como antes de Adán. Es que quieren que adoremos a la tierra como si no hubiera venido Cristo, como si no hubiera, como si no conociéramos que hay un solo Dios. Quieren que nos subordinemos sí, a la tierra. Entonces vamos a escuchar lo que dice esta película, mira. Bienvenidos todos ustedes. La Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura ofrece este convivio en esta maravillosa capilla que acaba de ser pintada por el gran maestro mexicano, Diego Rivera. Estos hermosísimos murales representan a nuestra madre la tierra, esa madre antigua y amorosa que ha hecho que todos los estudiantes nos reunamos en esta escuela para aprender a obtener sus frutos. Para empezar nuestro programa, la quema simbólica del libro, con un baile en nuestro patio de honor, amenizado con nuestro grupo coral, que interpretará música de un distinguido alumno de Chapingo, Alba. Y este tipo de detalles, por ejemplo, el edificio de la Suprema Corte que tenga 33 escalones, ¿sí ves? O sea, la masonería está en muchos lados, en muchas partes, y no es no son fantasías, ¿verdad? O sea, la manera más fácil de callarte es poniéndote una etiqueta de conspiranoico, pero es que la conspiración ha avanzado, te guste o no, creerlo o no, es que ya es noticia vieja, es noticia vieja que hubo un plan para controlar el mundo y aunque te enteres o no, aunque te rías o no, esa misma etiqueta de conspiranoico es la estrategia que ellos usaron. O sea, por ejemplo, si te fijas, no existe la palabra anticristiano, pero sí existe antisemita. O sea, y esos parecen palabras maldiciones, ¿no? O sea, palabras que homófobo, o sea, son insultos peyorativos de carácter político que intentan patologizarte públicamente, ridiculizarte. Entonces, para que no pienses, porque no, no es conspiración, oye, pero es que la dinastía Rothschild lleva siglos actuando de acuerdo a su cosmovisión, como quiere el mundo, ¿no? O sea, te guste o no, ellos siguen avanzando su plan. Te quieras enterar o no, aunque quieras reírte de todos los que están observando los signos de los tiempos, ¿no? Y vemos como claramente, ¿no? O sea, de entrada, o sea, a mí me pareció una producción súper masónica en el sentido de que pues, sabemos lo que pasó después de Benito Juárez, o sea, cómo que expropiaron a la iglesia y cómo, o sea, descaradamente nos está diciendo en esta capilla, ¿capilla de qué? Ahí, o sea, era una capilla de alguna orden religiosa, franciscana, jesuita, la que fuera, ¿no? Pero, o sea, como resalta en esta capilla, Diego Rivera, quien era masón, nos dijo y ya empieza a hablar de la Pachamama,
Entonces te van dejando esos mensajitos, esas perlitas en las películas, en la música, para ir cambiando la cosmovisión de las personas. Pero también es como un mensaje triunfal, ¿no? O sea, aquí en esta capilla, o sea, como que, como ahora, como ahora pretenden, antes cristianos, pues ahora la pacha, ¿no? Y entonces van avanzando su plan de dejar el mundo como antes de Adán. También vemos aquí este otro video donde Rodrigo Van, bueno, este templo masónico está muy bien descrito en las obras de Monseñor Sanauja, especialmente en este desarrollo sustentable, donde nos explica cómo se hizo un remedio del Arca de la Alianza, ¿te fijas? O sea, como, porque Satanás siempre busca eso, remedar, ser un remedio de lo que Dios hace, ¿no? Porque piensa que puede llegar a ser como Dios, cosa que es absurdo porque es una pequeña criaturita delante de Dios. Entonces, pero la soberbia es tal que ciega. Hicieron una especie de arca de la alianza para donde metieron la carta de la tierra, hicieron su procesión y también y luego hicieron este templo de las religiones donde no metan ningún crucifijo, no metan ningún, aquí podemos rezar todos, ¿verdad? Y es lo que busca la masonería. Entren de todos los credos a un ser supremo con el que se conecten, pero para ellos ese ser supremo es Luzbel, cosa que es todo lo opuesto a lo que es para los cristianos. Entonces no podemos alabar un mismo Dios porque ellos estarán invocando a Lucifer mientras tú invocas a Dios Padre. Entonces no estamos hablando del mismo Dios y el cristiano tiene que ser claro cuando invoca a Dios Padre Todopoderoso, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Dios. Entonces la doctrina cristiana no se puede devaluar y la doctrina cristiana no es inferior ni igual a las demás. No lo es, aunque nos maten por decirlo, no lo es. Es superior porque vino Cristo en la plenitud de los tiempos. Cuando Dios quiso, ¿verdad? En ese choque de culturas, de las más grandes, bueno, ahí vino en esa plenitud de los tiempos Cristo a superar toda civilización que había existido, porque viene Cristo a enseñarnos cómo se debe de vivir. Y bueno, en nuestro ser imperfectos, pues tratamos de seguirlo, ¿no? Pero en realidad no va a haber ninguna nueva civilización superior a la de Cristo, más que el reinado del anticristo que pretende imponerse por encima del reinado de Cristo, pero pues bueno, sufriremos persecución, pero eso no va a ocurrir porque Satanás quiere hacer su propia creación, pero el ser humano se está autodestruyendo al obedecer esta corriente satánica, esta secta de la masonería, en sus leyes y en sus sistemas educativos y en su etcétera, etcétera, ¿no? Aquí Rodrigo Iván nos trae nosotros no podemos viajar a Naciones Unidas, no podemos entrar ahí, él tuvo esa oportunidad y bueno, denuncia, ¿no? Al subir este video a mí me parece muy enriquecedor porque la verdad es que ya no se puede tapar el sol con un dedo, podemos ver este templo, ¿verdad? Con esta piedra cúbica que tienen ahí al centro porque esta piedra cúbica significa que ellos se autocrean, ¿no? Como que se auto hacen, ¿no? Ser ellos mismos su piedra perfecta, ¿no? Entonces, según ellos, se van haciendo un cuadro perfecto mientras van avanzando de niveles, ¿no? De la masonería. Sin embargo, nosotros, los cristianos, tenemos que configurarnos con Cristo, hacer de nosotros otros Cristos. La estatura del hombre perfecto es vivir en santidad, es esforzarnos todos los días por morir al pecado y vivir en la gracia. La, eso es esforzarnos por alcanzar la estatura del hombre perfecto en Cristo, solo en Cristo, porque Cristo es el patrón a seguir. Y para los masones, yo me voy a hacer, yo soy mi propio Dios. Y entonces ellos se perfeccionan según ellos. Bueno, ahí está, o sea, te das cuenta que no es tan laico, que no es tan universal, que no es un cuarto vacío, sino que tiene ahí toda la idea masónica, ¿verdad? Entonces, aquí, pues Rodrigo nos ayuda a que veamos quién está gobernando el mundo, la masonería, Naciones Unidas. Estamos en la sala de la meditación de la ONU. Esta sala es muy importante porque es un esfuerzo de quienes están a cargo de esta institución intergubernamental para lo que es una religión mundial. Esta sala
fue sufragada por los Rockefeller, al igual que los terrenos en donde esta sede central de Naciones Unidas está instalada. Estos terrenos fueron también donados por los Rockefeller. Esta sala en específico tiene una carga muy fuerte de simbología masónica. Y no es algo extraño si uno ubica que los Rockefeller tienen una gran logia, la logia Rockefeller, cuyos miembros son altos cargos de otras logias y solo pueden pertenecer a ella quienes ocupan los más altos cargos en sus logias. Es importante ubicar que esta sala fue primeramente inaugurada en 1955. Después, esta sala del silencio fue remodelada y ampliada, y en el 57 es que se le da el nombre de Sala del Silencio. Esto fue hecho así por un sueco. Suecia siempre ha tenido un papel determinante en el curso ideológico de Naciones Unidas, como lo vamos a ver en otros videos. Esta sala entonces es inaugurada en 1957 con este nombre por el sueco Dag Hammarskjöld, que murió en el 61, eminente masón y entonces secretario general de Naciones Unidas, quien catalogó la piedra colocada al centro como el altar de la religión universal. Esta capilla tiene la forma de una pirámide. Es una figura, la pirámide, muy preferida dentro del ámbito de la masonería. Hay que recordar pues también la importancia de los obeliscos, los triángulos, y sus dimensiones son reducidas. Es una sala pues bien sonorizada y que tiene en el centro geométrico un bloque monolítico de magnetita perfectamente tallado. Sus dimensiones son de 1,70 metros de altura por 1,20 por 60. Pesa nada más 6 toneladas y se asemeja a lo que es el ara o soporte del templo de las logias masónicas, más que a lo que es un altar, como se conoce en el ámbito católico o cristiano. Esta es más bien la piedra cúbica, que en las logias se halla a la derecha del altar, donde están el volumen de la ley, la escuadra y el compás. Esta piedra es la que contrastan con la piedra bruta, que simboliza al hombre profano, es decir, no masón. Esta simboliza al hombre ideal, al nuevo hombre, al ideal del hombre, que es el masón. Y cuando se pule la piedra bruta, pues se llega a esto. Esta piedra cúbica, que está perfectamente tallada, entonces es una piedra para que se reconozcan los hermanos entre sí. Aquí está, por lo tanto, una de las simbologías antropocéntricas de esta perspectiva, del hombre en tanto que hombre, el hombre como medida de todas las cosas. Aquí podemos ubicar que hay un contraste, ¿no?
Por un lado, es lo que se conoce en una perspectiva cristiana, la cuestión de la salvación. Pero aquí, en este contexto de religión universal, masónica, no hay una salvación trascendente, sino que hay una iluminación gnóstica. Esta iluminación gnóstica está representada con la simbología presente aquí. Esta piedra fue, este fresco que está al fondo, que se ve ahí, fue hecho por otro sueco, por supuesto, Bo Beskow, que tiene 72 figuras geométricas, de las cuales 22 son triángulos, que como hemos visto, el triángulo es muy preferido en estos contextos. Si ubicamos que esta sala está perfectamente ausente de símbolos cristianos, católicos, islámicos, no hay ningún signo de cruz o cuestiones así. Y eso no es casualidad, ya que el mismo secretario general sueco y masón de la ONU explica en un recuadro que está justo a la entrada de esta sala lo siguiente, y dice: no figuran los símbolos a los que estamos acostumbrados en nuestra meditación, porque aquí hay hombres de muchas creencias. El altar está vacío, no porque no exista Dios, sino, y tampoco porque sea dedicado al altar del Dios desconocido, sino porque está consagrado al Dios que el hombre adora con distintos nombres y múltiples representaciones. Esto corresponde a lo que son las enseñanzas de otro masón muy relevante, que es Albert Pike. Albert Pike decía: los cristianos, los judíos, los musulmanes, los budistas, los discípulos de Confucio y de Zoroastro pueden unirse como hermanos y encontrarse en la oración al solo Dios que está detrás de todos los otros dioses. Es decir, un Dios de una nueva religión mundial que corresponde a una lógica que dentro de Naciones Unidas es muy socorrida. Traer un nuevo orden a partir de lo que consideran ellos el caos, con referencias anteriores. Por ejemplo, el antiguo régimen se ve sucedido por un nuevo régimen, el nuevo orden. Eso en el contexto de la Revolución Francesa, en donde precisamente estas perspectivas de logias tuvieron tanta importancia. Pues aquí es algo parecido. De hecho, en estos tiempos, en estos momentos, eso se repite con frases como build back better, volver a construir mejor que lo anterior. Y ese nuevo orden requiere una nueva religión que supere a todas las demás. Estamos viendo una perspectiva, pues, más bien no ecuménica, sino sincretista. Aquí, por lo tanto, se notan muchos de estos elementos y es muy representativo de lo que esta institución intergubernamental tiene en su burocracia. Ahora también nos muestra este otro video donde nos expone la Agenda 2030, que hay que leerla entre líneas porque ellos son expertos en meter palabras eufemísticas para tratar, porque así engaña el demonio, ¿no? Como engaña a Eva con mucho choro y cae Eva. Así también nos engaña con palabras muy bonitas, ¿no? No quiso decir eso, no quiso decir eso. No, lo que yo quiero decir. Y entonces con los eufemismos se dice una cosa que no es, se dice lo opuesto. Te roban lo que dicen darte. Y bueno, aquí tengo este canal con un video que se llama Eufemismos Globales, igual y lo puedes checar. Ya lo hice hace como
3 años y medio, casi 4. Entonces, ya hay nuevos eufemismos, ¿verdad? Pero empezaron de a poco. Entonces, por medio de pervertir la lengua, de cambiarla. Hola, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y vicepresidente de la Political Network for Values. Aquí, en Naciones Unidas, se ha generado lo que es la Agenda 2030, junto con lo que son los Sustainable Development Goals. Estos 17 objetivos del desarrollo sostenible se ven acompañados de 169 metas para que estos se hagan realidad. Esta dinámica de meter objetivos como parte de esta agenda suena muy bien, y como vamos a ver, los títulos de cada uno de esos 17 objetivos son muy interesantes, son muy atractivos. El problema está en las letras chiquitas. Cuando analizamos cada uno de estos con más atención, vemos que varios de ellos implican unas cuestiones sumamente preocupantes, sumamente negativas. Por ejemplo, cuando nos ponemos a analizar el tercero, Good Health and Well-being, ¿quién podría estar en contra de una buena salud y un bienestar? Sí, nada más que si lo leemos más con cuidado, vemos cómo dice que by 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and integration of reproductive health into national strategies and programs. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren meter como salud y servicios reproductivos la cuestión de asesinar a los bebés dentro del vientre de sus madres. Ups, eso ya no suena tan bonito. Eso no está bien. Y eso contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero vamos más adelante. Si vamos viendo cómo estos van profundizándose, podemos ver el quinto, en donde ponen gender equality. Gender equality. Cuando vemos el antecedente de esta agenda, que es la del milenio y los objetivos del milenio, ahí todavía se hablaba de hombre y mujer, pero aquí meten gender equality y ya no mencionan para nada hombre y mujer. ¿Por qué? Porque cuando analizamos tantito más adelante qué significa este objetivo, podemos leer que en el Sustainable Development Goal 5.6 se dice lo siguiente, y cito: ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. Encontramos aquí, por lo tanto, un lenguaje no acordado, un lenguaje que no está en ningún tratado, un lenguaje que rompe diametralmente con lo que sí está en los tratados y que debería de darle rumbo a este organismo intergubernamental. Porque cuando se habla de Sexual and Reproductive Health and Rights, lo que la burocracia de la ONU entiende no es lo que una persona normal podría entender, no es lo que un gobierno de un país podría, pues con buena intención, entender a ese respecto. No. Cuando la burocracia de la ONU se refiere a servicios y derechos reproductivos, quiere decir que quiere convertir un crimen, que es quitarle la vida a un ser humano
inocente en su etapa más vulnerable, en un derecho. Y que en vez de proteger a la infancia y reconocer el rol de los padres para educar a sus hijos, lo que en este objetivo de la Agenda 2030 se implica es que se promueva la confusión de género en los más pequeños. Y eso es criminal. Además, lo que están promoviendo con este tipo de cuestiones es que se entienda por derecho sexual el meter la ideología de género haciendo a un lado a los padres de familia, el hacer a un lado a los ministros de culto, para que los gobiernos se metan derechito con los infantes y no solo se les confunda en la escuela, no importa que sea preescolar, básica, media, superior, todas, sino que además se promueva lo que es una gran falsedad, el cambio de sexo. En varias de las publicaciones oficiales y de los informes anuales, Naciones Unidas promete lo que no puede dar. Nadie puede cambiarle de sexo a un menor de edad, ni a ningún adulto, ni a nadie. Pero ellos pretenden vender la idea de que se puede cambiar de sexo a través de amputaciones de miembros reproductivos o de bloqueos al desarrollo o de hormonizaciones cruzadas. Y lo único que se hace no es ese cambio, sino hacer que la salud de una persona menor de edad sea dañada de tal manera que no pueda recuperarse nunca. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver el resto de los objetivos, podemos ver cómo se van mencionando algunas cuestiones que de ninguna manera significarían pues algo malo, pero insistimos, aquí el punto es cómo se abordan, cuáles son las letras chiquitas, y por eso es que podemos afirmar que no se puede asumir la Agenda 2030 como un paquete. No es posible. Se tiene que analizar punto por punto para ubicar dónde están estos terribles problemas que no son buenos ni para un país ni para el otro. Es una cuestión muy delicada y muy, muy rechazable que tenemos que denunciar. Y bueno, es más que nada lo que te invito a reflexionar, porque también vemos el movimiento feminista, ¿verdad? Que muy novedoso con la Pachamama, no se les ocurrió a ellas, ¿eh? No es así casual, fortuito, sino que ya es un plan antiguo que buscaba descristianizar al mundo y que han perseverado con mucho, o sea, no es así como que, ah, ya llegaron de inmediato, no, ya llevan muchos años esforzándose para lograr sus objetivos, ¿verdad? En estas obediencias secretas, que no revelan del todo sus planes a sus adeptos, y sus adeptos van actuando como soldaditos para alcanzar el poder, el prestigio en la política, ¿no? El prestigio en las instituciones, y ellos obedecen. Lo que diga derechos humanos, lo que diga la Corte, lo que diga Naciones Unidas, lo que diga el derecho, aunque ya lo hayan dejado todo chueco, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, justicia y derecho sostienen tu trono, Señor, lo que realmente es justicia y lo que realmente es derecho. Y si leemos las Sagradas Escrituras nos enteramos que Dios nos pide proteger a la viuda, cuidar al huérfano, atender al más desvalido. Vemos la vida de Cristo, cómo levantó a los leprosos, les sanó, cómo dio esa dignidad a todos aquellos de quienes estaba pisoteada, ¿no? Desde los niños, las mujeres, los marginados, los vistos como de segunda, ¿no? Entonces, estas ideologías que en el fondo son orquestadas por la masonería, ¿verdad? Toda la nueva era, el feminismo, el veganismo, el ecologismo, todo esto viene
a pervertir la doctrina cristiana porque se disfraza de algo bueno, pero son espejismos, son, como decía Giacomo Biffi, el anticristo es ecumenista, ecologista y pacifista, ¿verdad? Porque en nombre de la paz te meto a la cárcel para que no seas un violentador, porque eres cristiano. Y bueno, como vemos, no ha habido en otro tiempo de la historia más persecución como en estos últimos años ha habido contra los cristianos, desde Medio Oriente, China, los países comunistas, nunca tanta sangre derramada, nunca tantos mártires, ni tanto silencio, por lo mismo, ¿no? Entonces, acá en Occidente, pues se nos persigue en nombre de las leyes eufemísticas y hasta que perdamos nuestra libertad o nuestra conciencia. Es un lavado de cerebro lento, pero es morir en vida. Mejor sería morir en el martirio, ¿verdad? Pero este es otro martirio, un martirio lento para el que es fiel, para el que está astuto, para el que está despierto, para no caer en la tentación. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de tu interés. Gracias. Bye.